Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en el mundo de la topografía guiados por unos extractos que describen las formas del terreno. Seguro que alguna vez, mirando un paisaje o un mapa mismo, nos hemos preguntado, ¿cómo se llama exactamente eso? ¿Esa montaña o ese río? Exacto. Hoy vamos a intentar desgranar un poco ese vocabulario. La misión no es solo, digamos, aprender nombres, sino entender qué los define y cómo nos ayudan a leer el paisaje. Tenemos material técnico, sí, pero vamos a sacar lo esencial. Justo eso. Se trata de adquirir un lenguaje para interpretar las formas de la naturaleza y también su representación en los mapas, claro. Comprender qué características distinguen un elemento de otro. Y para empezar, pues yo creo que lo mejor son las elevaciones, ¿no? Esas formas que destacan, que definen el horizonte muchas veces. Perfecto. Empecemos por ahí. El texto menciona el monte como una elevación así, en general. Pero claro, miras una montaña y la parte de arriba puede ser muy distinta. ¿Cómo nos ayuda el texto a diferenciar esas partes altas? Muy buena apreciación, sí. La parte más alta en general la llamamos cumbre o cima, pero el texto va más al detalle. Si esa cumbre es alargada, como, imagínate, el filo de un cuchillo, la llama cresta. Ajá, Si es notablemente ancha y bastante plana, se denomina meseta. vale. Y si acaba en una punta así, aguda, pues es un pico. Son matices importantes que describen la forma de arriba. Cumbre, cresta, meseta, pico. Ya veo. Distintas terminaciones. El texto también menciona el otero. ¿Qué tiene de particular? Lo nombra dos veces, creo. Sí, el otero. Es interesante porque, al mencionarlo dos veces, parece que recalca su carácter de cerro aislado, un cerro que domina visualmente un llano. No es parte de una cadena montañosa, sino que está ahí solo. Ese aislamiento y el dominio visual del entorno parece que es lo que lo define, según la fuente. Entendido. Como un vigilante solitario del llano, ¿no? Podría decirse así, sí. Y claro, uno intuye que no todas las elevaciones son iguales en tamaño. ¿Cómo diferencia el texto entre una simple colina y una montaña ya más imponente? Pues la diferencia fundamental es la escala, y a veces la complejidad. Una colina, bueno, es una elevación natural, sí, pero de menor altitud, menor prominencia que una montaña. La montaña ya se define como una gran elevación, y a menudo, ojo, es el resultado de agrupar varios montes. Implica una entidad geológica mayor. Y estas montañas, a su vez, no suelen estar solas, ¿verdad? Se agrupan. Describe el texto cómo se juntan. Sí, describe tres patrones principales de agrupación. Si vemos una gran alineación de montañas, una detrás de otra, o una sucesión de sierras que se extienden a lo largo, Como los Andes, por ejemplo. justo como los Andes o el Himalaya, eso sería una cordillera. Ahora, si la agrupación es más bien compacta, como un nudo montañoso que se ramifica en varias direcciones, se usa el término macizo. Entendido. Y una sierra se caracteriza por tener una alineación principal, como un eje, y de ahí pueden salir otras menores. Es una estructura más lineal que un macizo, pero no tan extensa como una cordillera, claro. Cordillera, macizo, sierra. Vale, distintas arquitecturas. Y hay nombres para elevaciones todavía más modestas, más pequeñas que las colinas. Sí, el texto menciona dos de forma bastante concisa. El mogote, que describe como una pequeña elevación aislada de forma redondeada o como un cono truncado, ¿sabes? Ajá. Y la loma, que también es una elevación pequeña, pero su característica es que es alargada. Formas menores, pero con su nombre. Antes has mencionado la meseta como una posible forma de cima, pero el texto también le da otra definición, ¿verdad? Como entidad propia. Cierto. Además de ser una cumbre plana, una meseta se define como una gran extensión de terreno, una zona elevada y predominantemente plana, a una altitud considerable sobre el nivel del mar. A menudo está delimitada por laderas o escarpes en los bordes. Piensa, por ejemplo, en la meseta central, aquí en España. Es una forma del relieve a gran escala. Vale. Dominadas las alturas, vamos a cambiar de tercio y seguir el camino del agua. El río es el protagonista aquí, supongo. El río, sí. Es la corriente de agua continua y de cierta importancia. El texto matiza que si el caudal es pequeño, más modesto, lo llamamos arroyo. Vale. Y luego está el caso particular del torrente. Este se caracteriza porque lleva agua de forma muy impetuosa, turbulenta, pero sobre todo durante y después de las lluvias. Puede estar seco en otras épocas. El canal físico, por donde van todos ellos, es el cauce o lecho. Y un río no nace de la nada ni acaba en cualquier sitio, claro. Claro, se alimenta de corrientes más pequeñas, los afluentes, que se le unen y van aumentando su caudal.
Y su destino final pues suele ser otro río más grande, un lago o, lo más común, el mar. Y justo ahí, en la desembocadura en el mar o cerca, aparecen términos como ría, estuario, delta, que a veces se confunden un poco. ¿Cómo los distingue la fuente? Es una zona muy interesante, sí, geográficamente hablando. El texto los diferencia bien según cómo interactúan el río y el mar. Una ría se forma cuando el mar, digamos, invade la parte final de un valle fluvial, como si el valle se hubiera hundido un poco. El resultado es una entrada de mar hacia el interior, con forma de embudo alargado. Ajá, como en Galicia, ¿no? Exacto, las rías gallegas son el ejemplo perfecto. Luego, un estuario también es una desembocadura ancha, a menudo triangular. Pero aquí la clave es que las corrientes de marea son fuertes. Son lo bastante fuertes como para limpiar y arrastrar mar adentro los sedimentos que trae el río. Así mantienen la desembocadura más o menos despejada. Ya. En cambio, un delta es casi lo contrario. El río deposita más sedimentos de los que el mar puede quitar. Los acumula en la desembocadura y forma un terreno llano, a menudo triangular. Por la letra griega, claro. Eso es. Y por ahí el río se divide en muchos brazos para llegar al mar. El delta del Ebro, por ejemplo. 3 finales y muy distintos para el viaje del río, entonces. Depende de si gana el mar, las mareas o el propio río con sus sedimentos, queda claro. ¿Menciona el texto otras características de los ríos que sean interesantes? Sí, algunas que nos dan pistas sobre la historia del río, fíjate. Por ejemplo, la terraza fluvial. Son como escalones planos a los lados del valle. Representan antiguos fondos del valle o llanuras de inundación que el río ha abandonado al encajarse más hondo. Ver terrazas nos dice que el río ha cambiado su nivel o su curso con el tiempo. Qué curioso. También vuelve a definir torrente, insistiendo en que es corto, de pendiente fuerte y a menudo estacional. Menciona el vado, un punto concreto donde el río es poco profundo y el lecho firme, y se puede cruzar. Ajá. Y distingue confluencia, que es la unión de dos cursos de agua, cualesquiera, de desembocadura, que reserva para la unión final con el mar o un lago. ¿Y qué pasa con el agua que no fluye? El agua quieta. Para eso, el texto utiliza el término pantano. Lo define como una extensión de agua dulce que se acumula en una depresión del terreno, y añade el detalle de que suelen formarse sobre suelos impermeables que impiden que el agua se filtre. Vale. Hemos subido montañas, seguido ríos. Ahora entramos en algo que parece clave para interpretar cómo se organiza el terreno, esas líneas y superficies. Aquí tocamos dos conceptos que son de verdad la clave para entender cómo se organiza el drenaje, el agua, en un paisaje. La divisoria y la vaguada. La divisoria es esa línea imaginaria que va por las partes más altas del terreno y que separa las aguas de lluvia. Las gotas que caen a un lado irán a una cuenca y las que caen al otro a otra. Es la línea que separa vertientes. Como la cumbrera de un tejado, ¿no? Que divide el agua a cada lado. Exacto, esa es una analogía perfecta. Y su opuesto, digamos, es la vaguada. Es la línea que une los puntos más bajos a lo largo de un valle o una depresión. Es por donde naturalmente tiende a concentrarse y a fluir el agua. Se forma por la unión inferior de dos laderas opuestas. Si esta vaguada es muy estrecha, profunda y con laderas empinadas, el texto la llama barranco. Y el texto subraya una relación muy importante entre las dos. Sí, y es una regla de oro en topografía. Entre dos divisorias siempre vamos a encontrar una vaguada, y al revés, entre dos vaguadas siempre habrá una divisoria. Estas líneas forman el esqueleto, la estructura básica que organiza cómo el agua va a moverse por ese terreno. Entenderlas es empezar a leer la lógica del paisaje. Y la superficie que queda entre esa divisoria arriba y esa vaguada abajo, ¿eso es lo que llamamos? Ladera o vertiente. Simplemente esa superficie inclinada. En los mapas topográficos, las curvas de nivel nos chivan la pendiente. Si están muy juntas, la ladera es empinada. Si están separadas, es más suave. Claro. El texto menciona casos extremos. Si la pendiente es casi vertical, hablamos de un escarpe o pared. Y da detalles dentro de la ladera. Una zona más suave entre dos tramos más fuertes es un rellano. Y donde la pendiente cambia de golpe, una ruptura de pendiente. Finalmente, la línea de cumbres es la que une los puntos más altos a lo largo de una cresta o sierra. A menudo coincide con una divisoria importante. Sí, divisoria y vaguada organizan el flujo. Hablemos ahora de lo contrario, las zonas donde el terreno se hunde, las depresiones. La definición general que da el texto es hoya, una zona deprimida respecto al terreno que la rodea. Una concavidad.
En un mapa se reconocen bien porque las curvas de nivel de mayor altitud encierran completamente a las de menor altitud. Vale. Si esta depresión acumula agua de forma permanente, pues recibe nombres según su tamaño. Laguna o charca si son pequeñas y lago si es una masa de agua ya considerable. El texto añade un término regional interesante, ibón, que se usa sobre todo en los Pirineos para referirse a lagos de montaña, muchas veces de origen glaciar. Y la depresión por excelencia, la que más asociamos a los paisajes, supongo que es el valle. Sin duda, el texto lo define de dos maneras que se complementan bien. Como la depresión alargada entre dos líneas de alturas o divisorias y que generalmente está recorrida por un río. O de forma más simple, un terreno más o menos llano entre montañas o alturas. Si el valle es muy estrecho, se le puede llamar cañada. Y un valle tiene su propia estructura interna, sus partes. Sí, se identifican distintas partes. La cabecera, que es su parte alta, donde se origina, digamos. El fondo, la parte más baja o plana por donde suele ir el río principal. Las vertientes o laderas opuestas que lo flanquean. Y la desembocadura, donde el valle se abre y termina, ya sea en una llanura, otro valle o el mar. Hablando de valles, el texto menciona que su forma, si es en V o en U, nos cuenta una historia. Eso suena muy interesante. Es uno de los puntos más bonitos, yo creo, porque la forma nos habla directamente de quién lo modeló. Un valle con un perfil transversal en forma de V muy marcada, con laderas que bajan hacia un fondo estrecho. Eso es típicamente el resultado de la erosión de un río. Un río que ha ido excavando y profundizando su cauce. Claro, la forma que hace el río al cortar. Exacto. En cambio, un valle con forma de U, con un fondo más ancho, más redondeado, y paredes más verticales, más abruptas, eso delata un origen glaciar. Es la huella que dejó una antigua lengua de hielo que ocupó ese valle, ensanchándolo y puliendo las laderas al moverse. Ver una U en el paisaje es como leer un capítulo de la última glaciación. ¡Qué bueno! El texto también clasifica los valles por su orientación. Longitudinales si van paralelos al eje de la cordillera y transversales si la cortan, perpendicularmente. Esa distinción, V, es un gran ejemplo de cómo leer el paisaje, sí señor. Nos queda por ver cómo cruzamos esas montañas y qué pasa en el encuentro final con el mar, para pasar de un lado a otro de una sierra. ¿Qué términos usa el texto? El término genérico es collado. Lo define como el punto más bajo en una línea de cumbres o divisoria, que está situado entre dos elevaciones mayores. Es el lugar natural de paso. Geométricamente es un punto singular, fíjate. En él confluyen dos vaguadas, una que baja por cada ladera opuesta, y de él parten dos divisorias, siguiendo la línea de cumbres. Por eso, un collado siempre origina dos vaguadas que se dirigen a vertientes opuestas. Y no todos los pasos serán iguales, imagino. Habrá más fáciles, más difíciles. Correcto. El texto da nombres específicos según cómo sea el paso. Un desfiladero es un paso muy estrecho y flanqueado por paredes escarpadas, a menudo excavado por un río. Como una garganta. Sí, como una garganta. Un puerto suele ser un paso más ancho y de acceso relativamente fácil, históricamente muy importantes para las comunicaciones, claro. Y una brecha es un paso pequeño, angosto y a menudo difícil de pasar, como una muesca en la cresta de la montaña. Antes mencionaste entrantes y salientes al describir el collado. ¿Eso cómo se identifica en un mapa? Con las curvas de nivel, supongo. Exacto, con las curvas de nivel. Son las formas que dibujan las curvas al adaptarse al relieve. Un entrante corresponde a una vaguada. Las curvas de nivel hacen como una V o una U, cuya punta señala hacia cotas más bajas, hacia donde iría el agua. Las curvas de mayor altitud envuelven a las de menor altitud. Vale. Y un saliente corresponde a una divisoria o un espolón, una cresta que baja por la ladera. Aquí las curvas hacen una V o U invertida, con la punta señalando hacia cotas más altas, aguas arriba. Las curvas de menor altura tienden a envolver a las de mayor altura. Son la representación gráfica de vaguadas y divisorias en las laderas. Entendido. Y con eso llegamos ya al final del recorrido terrestre. La costa. Simplemente, la zona de contacto entre la tierra y el mar. El texto aquí es bastante conciso. Distingue dos tipos principales según la forma. Si la costa es baja y acumula arena por la acción de las olas, la llama playa. La playa de toda la vida. Eso es. Si por el contrario es alta, rocosa y con una pendiente muy fuerte o casi vertical que cae al mar, se denomina acantilado. Vale.
Casi para terminar, el texto incluía un apunte un poco más técnico sobre los mapas, algo sobre la apreciación gráfica. ¿Qué significa eso exactamente? Sí, es un concepto importante para quien usa o hace mapas topográficos. La apreciación gráfica se refiere al tamaño real sobre el terreno del detalle más pequeño que se puede representar de forma clara en un mapa. Depende de dos cosas: del grosor mínimo que podemos dibujar y distinguir a simple vista, que por convenio se toma como 0,2 milímetros, y de la escala del mapa. La fórmula que da es apreciación gráfica en metros igual a 0,2 multiplicado por d y dividido por 1000, donde d es el denominador de la escala. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, en un mapa a escala 1,50.000, la d es 50.000. La apreciación sería 0,2 por 50.000, que son 10.000, dividido por 1000, pues 10 metros. Esto nos dice que detalles del terreno que sean más pequeños de unos 10 metros difícilmente los vamos a poder ver representados con claridad en ese mapa en particular. Es una medida directa de la resolución, del nivel de detalle que podemos esperar de un mapa a una escala concreta. O sea, nos indica hasta qué punto el mapa puede reflejar la complejidad real del terreno. Un detalle práctico, desde luego. Bueno, pues hemos cubierto bastante terreno, nunca mejor dicho, desde las cimas y sus formas, los ríos y sus desembocaduras, las líneas maestras como divisorias y vaguadas, hasta los valles, los pasos, las costas, todo basado en este material descriptivo. ¿Con qué nos quedamos de todo esto? Yo creo que lo más valioso es darse cuenta de que este vocabulario no es solo una colección de nombres, de etiquetas. Es una herramienta para descomponer el paisaje y entender su lógica interna. Diferenciar una ría de un estuario nos habla de la dinámica costera. Reconocer un valle Nu nos transporta a la era glaciar, como decíamos. Identificar una divisoria nos permite predecir hacia dónde irá el agua. Es un lenguaje que transforma nuestra mirada sobre el entorno físico, nos permite interpretarlo con más profundidad. Pasamos de simplemente ver formas a comprender procesos y estructuras. Exacto, de ser espectadores a ser un poco lectores del paisaje. Y quizás, para seguir reflexionando, podríamos plantearnos una pregunta que va un poco más allá de la geografía física pura y dura. ¿De qué manera estas formas del terreno, la presencia de una cordillera infranqueable o la fertilidad de un delta, la facilidad de un puerto de montaña, la protección que ofrece una ría, de qué manera han condicionado históricamente dónde se asienta la gente, qué rutas comerciales funcionan, dónde surgen conflictos, o incluso cómo se forja la cultura o el carácter de una región? Muy buena reflexión, sí. Pensar en esa influencia profunda y a menudo silenciosa de la topografía en la aventura humana. Con esa idea resonando, pues concluimos esta inmersión de hoy.